Tres excursionistas desaparecen en un cañón en 1994. 28 años después, un satélite capta una imagen imposible. ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. 15 de octubre de 1994. Antelope Canyon, Arizona. Tres excursionistas experimentados se adentraron en uno de los cañones más fotografiados del mundo americano, sin saber que nunca regresarían. Sus nombres eran Rebecca Martínez, de 32 años, fotógrafa profesional de Phoenix; Amanda Chen, de 28 años, geóloga especializada en formaciones rocosas; y David Thompson, de 52 años, guía de montaña con más de 20 años de experiencia en el desierto de Arizona. La expedición había sido planificada meticulosamente durante meses. Rebecca necesitaba fotografías específicas de las formaciones de arenisca para una exposición en la Galería Scottsdale Contemporary Arts. Amanda estudiaba los patrones de erosión únicos del cañón para su tesis doctoral en la Universidad de Arizona. David, veterano de más de 300 expediciones en la región, había sido contratado como guía y experto en seguridad del grupo. El trío se registró en el puesto de guardaparques a las 6:47 de la mañana. Los registros oficiales muestran que informaron sobre una expedición de 3 días con campamento nocturno en el área designada como Zona 7, aproximadamente a 12 kilómetros del punto de entrada principal. Llevaban provisiones para 5 días, equipo de comunicación por radio, GPS primitivo de la época, y el equipo especializado de cada uno, cámaras profesionales, instrumentos de medición geológica y material de escalada. El guardaparques Dale Morrison, quien procesó su registro de entrada, recordaría más tarde que el grupo parecía excepcionalmente bien preparado. David había presentado mapas detallados de la ruta planeada, incluyendo coordenadas exactas de los puntos de campamento y horarios estimados de llegada a cada checkpoint. Rebecca había mostrado sus credenciales profesionales para obtener permisos especiales de fotografía en áreas restringidas. Amanda portaba autorización de la universidad para recolección de muestras geológicas. La primera señal de alarma llegó exactamente 72 horas después, cuando el grupo no se presentó en el checkpoint de salida programado para las 4 de la tarde del 18 de octubre. El protocolo estándar requería un periodo de espera de 24 horas antes de iniciar procedimientos de búsqueda, considerando posibles retrasos por condiciones climáticas o cambios menores en la ruta. Durante esas primeras 24 horas críticas, las condiciones meteorológicas en la región se mantuvieron estables. No se reportaron tormentas, deslizamientos de tierra, o cualquier otro fenómeno natural que pudiera explicar un retraso prolongado. Los datos del Servicio Meteorológico Nacional mostraron temperaturas diurnas normales para la época, entre 18 y 22 grados Celsius, con noches frescas descendiendo a 8 grados. El 19 de octubre, cuando oficialmente se activó el protocolo de búsqueda y rescate, el Servicio de Parques Nacionales desplegó un equipo inicial de 12 especialistas. El operativo incluyó rastreadores navajo de la reservación local, conocedores íntimos del terreno, equipos caninos especializados en búsqueda de personas, y un helicóptero Bell 206 del Departamento de Seguridad Pública de Arizona. La primera fase de búsqueda se concentró en la ruta registrada por David Thompson. Los rastreadores encontraron evidencia clara del paso del grupo durante los 2 primeros días, restos de fogatas apagadas correctamente, marcas de tiendas de campaña en el suelo, e incluso algunas colillas de cigarrillo que Amanda solía fumar. Todo indicaba que habían seguido exactamente el itinerario planificado. Sin embargo, a partir del segundo campamento, toda evidencia física simplemente desapareció. Los rastreadores navajo, cuyas habilidades habían sido desarrolladas a través de generaciones en ese mismo terreno, se encontraron con algo que nunca antes habían experimentado: la ausencia total de rastros humanos en una zona donde debería haber evidencia abundante del paso de 3 personas con equipo pesado. La búsqueda se intensificó dramáticamente durante la segunda semana. Se amplió el perímetro de operaciones a un radio de 50 kilómetros, abarcando cañones adyacentes, mesetas elevadas, y sistemas de cuevas conocidos en la región. Equipos especializados en rescate en espacios confinados exploraron cada caverna, grieta y formación rocosa donde 3 personas pudieran haberse refugiado o quedado atrapadas. Los resultados fueron desalentadores. Después de 14 días de búsqueda intensiva, costando al estado de Arizona más de $400,000 en recursos, no se había encontrado ni una sola pista adicional. Ningún equipo personal, ningún fragmento de ropa, ningún resto de comida, ninguna señal de radio o dispositivo de emergencia. El caso oficialmente se clasificó como desaparición inexplicada el 2 de noviembre de 1994, después de que una tormenta de nieve temprana hiciera imposible continuar las operaciones de búsqueda. Las familias de los desaparecidos contrataron equipos privados de búsqueda y rescate, quienes trabajaron intermitentemente durante los siguientes 6 meses sin obtener resultados. Lo que nadie sabía en ese momento era que 28 años después,
Una imagen satelital rutinaria cambiaría todo lo que creían saber sobre este caso. Los meses siguientes a la desaparición revelaron detalles que no encajaban con la narrativa oficial. Mientras las autoridades consideraban el caso cerrado, las familias de Rebecca Martínez, Amanda Chen y David Thompson comenzaron sus propias investigaciones, descubriendo información que los investigadores oficiales habían pasado por alto o deliberadamente ignorado. Marta Martínez, madre de Rebecca, fue la primera en notar inconsistencias en el informe oficial. Como exsecretaria legal con 30 años de experiencia revisando documentos oficiales, Marta identificó discrepancias temporales en los registros del guardaparque. Los horarios registrados para la entrada del grupo no coincidían con los recibos de gasolina encontrados en el vehículo de David, sugiriendo que habían llegado al parque aproximadamente 2 horas antes del horario oficial registrado. Esta diferencia temporal, aparentemente menor, habría preguntas importantes. Si el grupo había llegado temprano, ¿por qué no se registraron inmediatamente? ¿Qué hicieron durante esas 2 horas no documentadas? Marta contrató a un investigador privado, Michael Rodríguez, especialista en casos de personas desaparecidas, para examinar estos detalles. La investigación de Rodríguez reveló que durante las 2 horas no documentadas, el vehículo de David había sido visto en el estacionamiento de un pequeño motel llamado Desert Rose Inn, ubicado a 15 minutos del parque. El propietario del motel, Frank Sutton, recordaba haber visto a 3 personas bajarse de una camioneta pick-up azul y entrar en conversación con un cuarto individuo, un hombre que él no reconoció. Frank describía al cuarto hombre como alguien de aproximadamente 40 años, cabello oscuro, complexión atlética, vestido con ropa de exploración profesional. Lo más significativo era que este individuo parecía conocer bien el área, ya que Frank lo había visto desplegando mapas topográficos detallados y señalando ubicaciones específicas. La conversación duró aproximadamente 45 minutos. Cuando Rodríguez intentó obtener más información sobre este encuentro misterioso, descubrió que no existían registros oficiales de ningún cuarto miembro en la expedición. David Thompson había registrado consistentemente grupos de solo 3 personas para esta expedición en todos sus documentos de planificación. Sin embargo, recibos encontrados en su casa mostraban compras de provisiones para 4 personas, no 3. El análisis de las comunicaciones previas al viaje reveló otro elemento perturbador. Amanda Chen había enviado un correo electrónico a su hermana menor 3 días antes de partir, mencionando que habían cambiado los planes originales y que ahora incluirían una exploración especial que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la geología de la región. El correo electrónico nunca había sido reportado a las autoridades durante la investigación inicial. La hermana de Amanda, Dr. Lisa Chen, profesora de geología en UCLA, explicó que este tipo de lenguaje era extremadamente inusual en su hermana, quien siempre era precisa y específica en sus comunicaciones científicas. La expresión cambiar todo lo que sabemos sugería que Amanda había descubierto algo significativo, algo que justificaría alterar una expedición planificada meticulosamente. Rodríguez logró acceder a los registros telefónicos de David Thompson correspondientes a las 2 semanas previas a la expedición. Los análisis revelaron múltiples llamadas a un número no identificado, registrado bajo una empresa llamada Southwest Geological Service, una compañía que oficialmente no existía en los registros comerciales de Arizona. Las llamadas duraban entre 20 y 40 minutos, indicando conversaciones sustanciales, no contactos rutinarios. Cuando Rodríguez intentó rastrear el número telefónico, descubrió que había sido desconectado exactamente una semana después de la desaparición del grupo. La compañía telefónica conservaba registros mínimos, pero confirmó que el número había estado activo durante exactamente 6 meses antes del incidente, sugiriendo una operación temporal con propósitos específicos. El análisis del equipo fotográfico de Rebecca Martínez proporcionó otra pista significativa. Su asistente de laboratorio, James Park, había revelado los últimos rollos de película que Rebecca había usado antes del viaje. Las imágenes mostraban formaciones rocosas que no correspondían a ninguna ubicación conocida en Antelope Canyon. Las características geológicas visibles en las fotografías sugerían una profundidad subterránea considerablemente mayor que cualquier área accesible públicamente en el parque. James contactó a especialistas en geología de la Universidad Estatal de Arizona para analizar las formaciones visibles en las fotografías. Los expertos identificaron estratificaciones rocosas consistentes con cavernas profundas, posiblemente sistemas de túneles naturales que se extendían varios kilómetros bajo la superficie. Sin embargo, ningún mapa oficial del parque indicaba la existencia de tales formaciones en el área donde el grupo había planeado acampar. La revelación más inquietante llegó cuando Rodríguez obtuvo acceso a los registros médicos de Amanda Chen. 3 semanas antes del viaje, Amanda había visitado a su médico familiar para solicitar vacunas específicas contra tétanos, hepatitis A y B, y profilaxis contra la malaria. Estas vacunas no eran necesarias para una expedición estándar en Arizona,
pero sí requeridas para exploración en ambientes subterráneos húmedos o para viajes a regiones tropicales. El médico, Dr. Gerald Foster, recordaba haber preguntado a Amanda sobre la naturaleza inusual de estas vacunas para una expedición doméstica. Amanda había respondido vagamente que se trataba de precauciones adicionales para trabajo de campo especializado, sin proporcionar detalles específicos. Dr. Foster había documentado la visita como preparación para exposición ocupacional a patógenos no especificados. Cada nueva pieza de evidencia pintaba un cuadro cada vez más complejo. El trío aparentemente había planeado algo muy diferente a una expedición fotográfica y geológica rutinaria. Habían estado en contacto con personas no identificadas, habían tomado precauciones médicas inusuales, y habían adquirido provisiones para una persona adicional. Lo que permanecía sin respuesta era la naturaleza exacta de su verdadera misión, y por qué había mantenido en secreto estos aspectos cruciales de su expedición, incluso las autoridades del parque y sus propias familias. Marzo de 1997. 2 años y medio después de la desaparición, una expedición científica no relacionada realizaría el descubrimiento que cambiaría por completo la comprensión del caso. El Dr. Harold Steinberg, hidrogeólogo del Instituto Smithsoniano, lideraba un estudio sobre sistemas acuíferos subterráneos en el suroeste americano cuando su equipo identificó anomalías inexplicables en las formaciones rocosas de Antelope Canyon. Durante una exploración rutinaria con equipos de sonar avanzado, el equipo de Steinberg detectó cavidades masivas aproximadamente 40 metros bajo la superficie del cañón, en el área exacta donde Rebecca Martínez, Amanda Chen y David Thompson habían establecido su último campamento conocido. Las lecturas del sonar indicaban espacios subterráneos del tamaño de catedrales, conectados por una red compleja de túneles naturales que se extendía por kilómetros en múltiples direcciones. Lo más perturbador era que estas formaciones no aparecían en ningún estudio geológico previo de la región. Los mapas oficiales del Servicio Geológico de Estados Unidos, algunos de los cuales databan de los años 1920, no mostraban evidencia de sistemas de cavernas en esa ubicación específica. Sin embargo, las lecturas del sonar eran inequívocas. Existía un complejo subterráneo masivo directamente debajo del último paradero conocido de los excursionistas desaparecidos. El Dr. Steinberg contactó inmediatamente a las autoridades del parque, pero se encontró con una respuesta inesperada. Los administradores del parque afirmaron que ya conocían la existencia de las cavernas, pero que habían sido clasificadas como área restringida debido a condiciones geológicas inestables. Cuando Steinberg solicitó acceso a los estudios previos que documentaban estas formaciones, le informaron que toda la información estaba clasificada por razones de seguridad pública. Esta respuesta oficial despertó sospechas inmediatas. Steinberg tenía autorización federal para acceder a información geológica clasificada debido a su trabajo con agencias gubernamentales en proyectos de seguridad nacional. Sin embargo, cuando intentó utilizar sus credenciales para obtener acceso a los documentos sobre las cavernas, descubrió que no existían en los archivos federales. La información había sido clasificada por una agencia que se negaba a identificarse. Intrigado por estas inconsistencias, Steinberg decidió contactar al investigador privado Michael Rodríguez, cuyo trabajo en el caso de los excursionistas desaparecidos había ganado reconocimiento en círculos especializados. Juntos comenzaron a examinar la posible conexión entre las cavernas ocultas y la desaparición del trío. Rodríguez había mantenido contacto estrecho con Marta Martínez, quien conservaba todos los efectos personales de su hija Rebecca. Entre estos objetos, Marta había preservado cuidadosamente el equipo fotográfico profesional de Rebecca, incluyendo varias cámaras y lentes especializados que no habían sido llevados en la expedición fatal. Rodríguez notó que entre este equipo se encontraba una cámara específicamente diseñada para fotografía subterránea, equipada con flashes de alta potencia y lentes gran angular optimizados para espacios confinados. La existencia de este equipo especializado sugería que Rebecca había estado preparándose para fotografía en cavernas mucho antes de la expedición oficial. Más significativamente, el manual de instrucciones de la cámara contenía anotaciones manuscritas de Rebecca, incluyendo cálculos de distancia focal y configuraciones de exposición específicas para túneles naturales profundos y formaciones calcáreas húmedas. Estas anotaciones estaban fechadas 6 meses antes de la expedición, indicando una planificación a largo plazo. El análisis de los registros bancarios de David Thompson reveló otra pieza crucial del rompecabezas. Durante los 8 meses previos a la expedición, David había realizado depósitos regulares en efectivo, totalizando aproximadamente $85,000, una suma sustancialmente mayor que sus ingresos habituales como guía de montaña. Los depósitos ocurrían cada 2 semanas, siempre en la misma sucursal bancaria, siempre en billetes de denominaciones pequeñas. Cuando Rodríguez rastreó la fuente de estos depósitos, descubrió que David había estado trabajando como consultor para múltiples empresas de exploración mineral durante ese periodo. Sin embargo, ninguna de estas empresas tenía operaciones activas en Arizona,
y todas compartían direcciones comerciales idénticas en una pequeña oficina postal en Flagstaff. Los registros comerciales mostraban que todas estas empresas habían sido establecidas y disueltas dentro del mismo periodo de 8 meses. La investigación más profunda reveló que estas empresas fantasma estaban vinculadas financieramente a una corporación matriz llamada Desert Research Consortium, registrada en Delaware bajo leyes de privacidad corporativa estrictas. Los documentos públicos limitados mostraban que Desert Research Consortium se describía como una organización dedicada a exploración geológica especializada y desarrollo de recursos naturales no convencionales. Amanda Chen había mantenido correspondencia extensa con representantes de Desert Research Consortium durante los meses previos a su desaparición. Su hermana Lisa, la profesora de geología de UCLA, encontró estas cartas mientras revisaba los documentos académicos de Amanda. Las cartas discutían la existencia de formaciones minerales únicas en el área de Antelope Canyon, específicamente mencionando depósitos cristalinos con propiedades electromagnéticas inusuales localizados en sistemas de cavernas profundas no documentadas. Los expertos en geología consultados por Lisa Chen explicaron que tales formaciones cristalinas eran extremadamente raras y potencialmente valiosas para aplicaciones industriales avanzadas, incluyendo tecnología de comunicaciones y sistemas de navegación militar. Si existían depósitos significativos de estos minerales en las cavernas bajo Antelope Canyon, representarían un valor económico de varios millones de dólares. El cuadro que emergía era cada vez más claro y más inquietante. Rebecca, Amanda y David no habían desaparecido durante una expedición recreativa o académica rutinaria. Habían sido reclutados para una operación de exploración comercial clandestina, dirigida hacia cavernas ocultas que contenían recursos minerales valiosos. Su desaparición no había sido accidental. Sin embargo, permanecían preguntas fundamentales sin respuesta. ¿Quién exactamente había organizado esta operación? ¿Por qué había sido necesario mantenerla en secreto absoluto? Y más perturbadoramente, ¿qué había salido tan terriblemente mal que 3 exploradores experimentados habían desaparecido sin dejar rastro alguno? Agosto de 1998. La investigación había alcanzado un punto crítico cuando Rodríguez logró identificar al misterioso cuarto hombre que había sido visto conversando con el grupo en el Desert Rose Inn. A través de análisis detallado de registros de vehículos y testimonios de testigos locales, finalmente obtuvo un nombre, Dr. Marcus Whitfield, geólogo especializado en exploración mineral con contratos gubernamentales clasificados. El perfil de Whitfield revelaba conexiones perturbadoras. Graduado del Instituto de Tecnología de California con doctorado en geología aplicada, había trabajado durante 15 años para el Departamento de Energía de Estados Unidos en proyectos relacionados con ubicación de recursos estratégicos. Sus contratos más recientes involucraban identificación de depósitos minerales críticos para aplicaciones de defensa nacional, específicamente materiales necesarios para tecnología de comunicaciones militares avanzadas. Los registros de empleo de Whitfield mostraban que había solicitado licencia indefinida de sus responsabilidades gubernamentales exactamente un año antes de la expedición fatal, citando oportunidades de consultoría privada en exploración geológica especializada. Sin embargo, cuando Rodríguez intentó verificar estas actividades de consultoría, descubrió que Whitfield había desaparecido completamente del registro público inmediatamente después del 18 de octubre de 1994, la fecha en que el trío debería haber regresado de su expedición. La investigación sobre Desert Research Consortium reveló una estructura corporativa labertíntica diseñada para ocultar la verdadera propiedad de la organización. A través de múltiples capas de subsidiarias y empresas holding, Rodríguez logró rastrear la propiedad final hasta una empresa de inversión internacional llamada Meridian Capital Holdings, registrada en las Islas Caimán. Los documentos financieros limitados disponibles mostraban que Meridian tenía contratos activos con agencias de defensa de múltiples países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y Francia. El análisis más profundo reveló que Meridian Capital Holdings había estado adquiriendo discretamente derechos minerales en tierras federales a través del oeste americano durante la década de 1990. Utilizando una red compleja de empresas subsidiarias locales, habían asegurado permisos de exploración en más de 40 ubicaciones diferentes, todas caracterizadas por formaciones geológicas similares a las encontradas en Antelope Canyon. Dr. Steinberg, el hidrogeólogo del Smithsoniano, proporcionó contexto crucial sobre por qué estas ubicaciones específicas eran tan valiosas. Sus análisis adicionales de las cavernas bajo Antelope Canyon habían revelado depósitos substanciales de un mineral raro llamado columbita tantalita, comúnmente conocido como coltán. Este mineral era esencial para la manufactura de componentes electrónicos avanzados, incluyendo sistemas de comunicación militar y tecnología de navegación satelital. En 1994, el coltán era considerado un recurso estratégico crítico, con la mayoría de los suministros mundiales controlados por países políticamente inestables en África Central. El descubrimiento de depósitos significativos en territorio estadounidense representaría ventajas geopolíticas enormes,
así como beneficios económicos que se medirían en miles de millones de dólares. La investigación de Rodríguez reveló que Amanda Chen había descubierto evidencia de estos depósitos de coltán durante estudios geológicos rutinarios en la región 6 meses antes de la expedición fatal. Sus notas de investigación, encontradas en archivos universitarios, documentaban la presencia de anomalías minerales significativas en muestras de roca recolectadas durante expediciones académicas previas. Sin embargo, Amanda había reportado estos hallazgos no a instituciones académicas, sino directamente a contactos en Desert Research Consortium. Los registros telefónicos mostraban que Amanda había mantenido comunicaciones extensas con Dr. Whitfield durante los meses previos a la expedición. Las facturas telefónicas indicaban llamadas semanales que duraban frecuentemente más de 2 horas, sugiriendo colaboración substancial en planificación de la operación de exploración clandestina. Rebecca Martínez había sido reclutada específicamente para documentar fotográficamente las formaciones subterráneas y los depósitos minerales. Su experiencia en fotografía geológica especializada la convertía en candidata ideal para crear evidencia visual de los recursos ocultos. Los contratos encontrados entre sus documentos personales mostraban que había sido contratada por Desert Research Consortium para documentación fotográfica de formaciones geológicas únicas, con compensación de $150,000 por la expedición exitosa. David Thompson había sido seleccionado como guía local debido a su conocimiento íntimo del terreno y su reputación de discreción absoluta en operaciones de exploración comercial. Sus registros bancarios mostraban que había recibido $200,000 como pago adelantado por sus servicios, con promesa de compensación adicional substancial tras completar la misión exitosamente. El cuadro final que emergía era de una operación de exploración mineral clandestina de alto valor, diseñada para extraer recursos estratégicos de tierras federales sin autorización oficial. Los participantes habían sido reclutados individualmente y compensados generosamente por su participación en lo que esencialmente constituía minería ilegal en territorio protegido. Sin embargo, algo había salido catastróficamente mal durante la operación. El grupo había desaparecido completamente, junto con toda evidencia de su actividad. Dr. Whitfield había desaparecido simultáneamente, y Desert Research Consortium había cesado todas sus operaciones inmediatamente después del incidente. Lo que Rodríguez estaba a punto de descubrir a través de documentos recientemente desclasificados cambiaría fundamentalmente la comprensión de lo que realmente había ocurrido en las profundidades bajo Antelope Canyon durante esos días fatales de octubre de 1994. Enero de 2000. 5 años después de que Rodríguez iniciara su investigación privada, una serie de documentos gubernamentales desclasificados bajo la Ley de Libertad de Información proporcionarían las respuestas que habían eludido a investigadores durante más de media década. Estos documentos, obtenidos después de una batalla legal prolongada contra múltiples agencias federales, revelarían la verdadera naturaleza de lo que había ocurrido en las cavernas bajo Antelope Canyon. Los documentos procedían de archivos clasificados del Departamento de Energía, la Agencia de Seguridad Nacional, y una división poco conocida del Departamento de Defensa llamada Oficina de Recursos Estratégicos. Los registros mostraban que agencias gubernamentales habían estado monitoreando las actividades de Desert Research Consortium desde su establecimiento, no como parte de una investigación criminal, sino como supervisión de una operación autorizada encubiertamente a los niveles más altos del gobierno federal. La documentación revelaba que la expedición de Rebecca Martínez, Amanda Chen y David Thompson había sido parte de un programa gubernamental clasificado llamado Proyecto Meridian, diseñado para identificar y asegurar depósitos de minerales estratégicos en territorio estadounidense antes de que intereses extranjeros pudieran obtener acceso a estos recursos. Desert Research Consortium no era una empresa criminal, sino una fachada corporativa establecida específicamente para operaciones de exploración mineral encubiertas. Dr. Marcus Whitfield no había sido un consultor independiente, sino un agente encubierto del Departamento de Energía asignado para supervisar personalmente la operación en Antelope Canyon. Su desaparición del registro público después de octubre de 1994 había sido el resultado de su reasignación a proyectos clasificados adicionales, no evidencia de actividad criminal o fuga de responsabilidades. Los documentos detallaban que las cavernas bajo Antelope Canyon contenían depósitos de coltán estimados en aproximadamente $400 millones, junto con cantidades significativas de otros minerales estratégicos incluyendo litio, berilio y tierras raras necesarias para tecnología militar avanzada. La exploración y eventual extracción de estos recursos había sido considerada esencial para la seguridad nacional, justificando operaciones encubiertas en territorio que técnicamente estaba protegido bajo regulaciones de parques nacionales. El análisis de los documentos revelaba que la operación había sido planificada para durar exactamente 3 días, con el equipo de exploración siguiendo protocolos específicos para documentar los depósitos minerales, establecer puntos de acceso para extracción futura, y recolectar muestras para análisis detallado en laboratorios gubernamentales seguros. Todo había procedido según el plan durante los 2 primeros días de la expedición. Sin embargo,
Los registros mostraban que el contacto con el equipo de exploración se había perdido abruptamente a las 14:30 horas del 17 de octubre de 1994, aproximadamente 6 horas antes de su tiempo de salida programado de las cavernas. Los sistemas de comunicación de emergencia instalados en las cavernas habían transmitido una señal de alerta automática, indicando algún tipo de evento catastrófico en el sistema subterráneo. Un equipo de respuesta de emergencia clasificado había sido desplegado inmediatamente, llegando al sitio menos de 4 horas después de la pérdida de comunicación. Los documentos describían este equipo como Unidad de Rescate Especializada Delta 7, compuesta por especialistas en operaciones subterráneas, técnicos en materiales peligrosos, y personal médico de emergencia con autorización de seguridad nacional. Lo que el equipo Delta 7 encontró en las cavernas había resultado en la clasificación inmediata de toda información relacionada con el incidente. Los documentos desclasificados contenían secciones extensamente censuradas, pero las porciones legibles indicaban que el equipo de exploración había encontrado algo inesperado en las profundidades del sistema de cavernas, algo que no había sido detectado por los estudios geológicos previos. Los registros médicos del equipo de respuesta mostraban que todos los miembros de la unidad Delta 7 habían requerido tratamiento médico especializado después de su misión de rescate, incluyendo descontaminación extensiva y monitoreo médico a largo plazo por exposición a agentes ambientales no especificados. 3 miembros del equipo habían sido hospitalizados durante periodos prolongados con síntomas descritos como consistentes con exposición a radiación de bajo nivel. Los documentos revelaban que las cavernas habían sido selladas permanentemente usando explosivos especializados el 25 de octubre de 1994, exactamente una semana después de la pérdida de comunicación con el equipo de exploración. La operación de sellado había sido clasificada como Procedimiento de Contención de Emergencia Nivel 5, una designación reservada para situaciones que representaban amenazas potenciales a la seguridad nacional. Más perturbadoramente, los registros indicaban que material biológico no identificado había sido recuperado del sitio y transportado a instalaciones de investigación clasificadas para análisis detallado. Los manifiestos de transporte listaban muestras orgánicas de origen desconocido junto con artefactos minerales con propiedades electromagnéticas anómalas entre los materiales removidos de las cavernas antes del sellado. La documentación incluía fotografías aéreas tomadas durante las operaciones de sellado, mostrando equipos de construcción especializados instalando lo que aparentaba ser una capa de concreto reforzado de varios metros de espesor sobre las entradas de las cavernas. Equipos adicionales habían instalado sistemas de monitoreo sísmico permanentes alrededor del perímetro del área sellada, junto con sensores de radiación automatizados que transmitían datos constantemente a instalaciones de monitoreo no identificadas. Los últimos documentos en el archivo desclasificado eran correspondencia entre agencias discutiendo la narrativa oficial que sería presentada al público y a las familias de los desaparecidos. La decisión había sido tomada de mantener la operación completamente clasificada, permitiendo que el caso permaneciera oficialmente sin resolver en lugar de revelar cualquier información sobre la naturaleza verdadera de la expedición o los eventos que habían resultado en la pérdida del equipo. Sin embargo, una nota manuscrita en los márgenes del documento final sugería que no todo el personal gubernamental había estado conforme con esta decisión de encubrimiento total. La nota, fechada noviembre de 1994, indicaba que al menos un oficial de nivel alto había expresado preocupaciones sobre las implicaciones a largo plazo de mantener secretos tan significativos, particularmente considerando las circunstancias inusuales del incidente. Lo que Rodríguez estaba a punto de descubrir a través de una fuente completamente inesperada revelaría finalmente que había ocurrido realmente en esas cavernas, y por qué el gobierno había considerado necesario enterrar la verdad tan profundamente como habían enterrado las cavernas mismas. 22 de septiembre de 2022. 28 años después de la desaparición original, una imagen satelital rutinaria de Google Earth capturaría algo que cambiaría para siempre la comprensión del caso Antelope Canyon. La imagen, tomada por un satélite comercial durante un escaneo de actualización de mapas, mostraría una anomalía inexplicable en el área exacta donde las cavernas habían sido selladas décadas antes. La anomalía fue descubierta inicialmente por Dr. Sarah Michey, investigadora en geología satelital de la Universidad de Colorado, quien estaba realizando estudios comparativos de erosión en formaciones rocosas del suroeste americano. Mientras analizaba imágenes históricas del área de Antelope Canyon, Michey notó que las imágenes más recientes mostraban patrones de reflexión lumínica completamente diferentes en la zona donde los documentos desclasificados indicaban que las cavernas habían sido selladas. Las imágenes satelitales de alta resolución revelaban estructuras geométricas perfectamente simétricas bajo la superficie, visibles a través de técnicas de análisis espectral avanzadas. Estas estructuras no correspondían a formaciones geológicas naturales, ni a los patrones que serían esperados de operaciones de sellado con concreto. En lugar de ello, las imágenes sugerían la presencia de construcciones elaboradas, organizadas en patrones que recordaban complejos arquitectónicos subterráneos. Dr. Michey contactó inmediatamente a Michael Rodríguez,
cuyo trabajo en el caso había ganado reconocimiento en círculos académicos especializados en casos de personas desaparecidas. Juntos analizaron las imágenes satelitales usando software de análisis geológico avanzado, confirmando que las estructuras subterráneas habían sido construidas después del sellado oficial de las cavernas en 1994. El análisis adicional reveló evidencia de actividad de construcción extensiva en el sitio durante el periodo entre 1995 y 2001. Imágenes satelitales históricas mostraban equipos de construcción pesados operando en el área durante múltiples periodos prolongados, junto con la instalación de infraestructura de acceso elaborada incluyendo caminos de servicio y facilidades de soporte que no aparecían en ningún registro público de construcción. Rodríguez obtuvo acceso a registros de permisos de construcción para el área durante este periodo, descubriendo que múltiples proyectos habían sido autorizados bajo clasificaciones de seguridad nacional. Los permisos estaban registrados bajo Meridian Construction Services, una subsidiaria de la misma Meridian Capital Holdings que había financiado la expedición original. Los proyectos estaban listados vagamente como instalación de equipos de monitoreo geológico y construcción de facilidades de investigación subterránea. La revelación más sorprendente llegó cuando Rodríguez logró contactar a un exmiembro del equipo de respuesta Delta 7 que había participado en las operaciones de rescate originales en 1994. El ex especialista, identificado solo como Agente Parker por razones de seguridad, había decidido hablar después de ser diagnosticado con cáncer terminal, que le atribuía directamente a su exposición durante las operaciones en las cavernas. Agente Parker reveló que el equipo de exploración original no había muerto en las cavernas como se había asumido durante décadas. En lugar de ello, habían hecho un descubrimiento que había requerido su reubicación inmediata a instalaciones de investigación clasificadas. Lo que habían encontrado en las cavernas no eran simplemente depósitos minerales, sino evidencia de construcciones subterráneas preexistentes de origen y antigüedad desconocidos. Las estructuras encontradas en las cavernas exhibían tecnología de construcción que no correspondía a ningún método conocido de ingeniería humana. Los materiales de construcción mostraban propiedades que no podían ser replicadas usando tecnología disponible en 1994, incluyendo aleaciones metálicas con características de resistencia y conductividad que cedían cualquier material conocido por la ciencia contemporánea. Rebecca Martínez, Amanda Chen y David Thompson habían sido trasladados a instalaciones de investigación gubernamentales donde habían pasado los años siguientes trabajando como consultores especializados en proyectos relacionados con la tecnología descubierta en las cavernas. Sus identidades habían sido alteradas oficialmente, sus muertes fabricadas, y sus familias mantenidas en ignorancia de su supervivencia por razones de seguridad nacional. Agente Parker explicó que la decisión de fabricar sus muertes había sido tomada porque la tecnología descubierta era considerada demasiado avanzada y potencialmente peligrosa para revelación pública. La construcción subterránea encontrada en las cavernas había sido expandida durante los años siguientes en una instalación de investigación masiva donde científicos gubernamentales trabajaban para comprender y potencialmente reverse engineer los materiales y tecnologías descubiertas. Las imágenes satelitales de 2022 mostraban que esta instalación subterránea se había expandido significativamente durante las décadas siguientes. El complejo ahora se extendía por varios kilómetros en múltiples direcciones, conectado por túneles elaborados a facilidades de superficie ubicadas en ubicaciones remotas a través del desierto de Arizona. Rodríguez logró confirmar la información de Agente Parker a través de múltiples fuentes independientes. Documentos filtrados de contratistas de defensa mostraban proyectos de investigación de largo plazo relacionados con materiales avanzados de origen no especificado y tecnologías de propulsión no convencionales basadas en instalaciones subterráneas en Arizona. Más significativamente, Rodríguez descubrió que Rebecca Martínez había publicado artículos académicos sobre fotografía especializada bajo un nombre diferente durante los años 2000, sugiriendo que no solo había sobrevivido, sino que había continuado trabajando en su campo de expertise. Análisis comparativo de estilo fotográfico confirmó que las técnicas utilizadas en estos artículos eran consistentes con el trabajo conocido de Rebecca antes de 1994. El caso que había comenzado como la desaparición inexplicada de 3 excursionistas había revelado finalmente su verdadera naturaleza, una operación gubernamental para investigar y explotar tecnología de origen desconocido, resultando en el establecimiento de una instalación de investigación clasificada que continuaba operando casi 3 décadas después. Las familias de Rebecca, Amanda y David nunca fueron informadas de la supervivencia de sus seres queridos. El encubrimiento gubernamental había sido mantenido exitosamente, permitiendo que la investigación clasificada continuara sin interferencia pública o escrutinio académico independiente. La imagen satelital de 2022 había revelado accidentalmente evidencia de una de las operaciones gubernamentales clasificadas más exitosas y longevas en la historia estadounidense, una operación que transformó la desaparición de 3 civiles en décadas de investigación de tecnologías que podrían cambiar fundamentalmente la comprensión humana de la ingeniería y la ciencia material.